Buenos días a todos y a todas. Bueno, ya fui presentada. Agradecemos al comité organizador de este magnífico evento, de este hermoso país, por darle su invitación y bueno, esperemos que nuestra charla pues ayude en el contexto de toda nuestra región en función del bienestar de nuestras mujeres. Dentro de las cosas que vamos a... ¿Se oye? Dentro de las cosas que vamos a ver, bueno, la situación actual, vamos a pasar muy rápido por arriba de las cosas que todos conocemos. Vamos a hablar de la detección oportuna del cáncer cérvico-uterino versus, particularmente, la prevención. Lo que tenemos que es nuestra citología cervical o Papa Nicolau, nuestra experiencia, las innovaciones diagnósticas en el tamizaje y las nuevas incorporaciones en técnicas que realmente van a facilitar el objetivo que nos trazamos, que es precisamente mejorar la sensibilidad y la especificidad de todo. ¿Con este sirve? Ya, ok. De manera que el cáncer de cuello uterino es el de los cánceres más frecuentes, como todos sabemos, cobrando grandes cantidades de vida en nuestras regiones, nuestros países, sobre todo de ingresos bajos y medios. El 95% de estos cánceres son producidos por infecciones por el papiloma viral humano, del virus del papiloma, enfermedad totalmente prevenible, como todos también sabemos. Es un cáncer que se puede diagnosticar y ocupa casi el primer lugar en más de 36 países entre nuestra región y regiones de bajos recursos. En los países desarrollados, la prevención primaria, donde toma un gran rol y un gran papel, particularmente en las vacunas, y bueno, la incorporación de nuevas técnicas que hoy abordaremos, y en un solo cribado que se le haga a una mujer a lo largo de toda su vida, pues pudiera ser efectivo con relación a la mortalidad. O sea, disminuiremos con esto la mortalidad y no en todos los países logramos que nuestras mujeres en edades de riesgo realmente puedan tener o haber adquirido al menos una sola vez estas muestras. Con relación a la incidencia, fíjense en azul oscuro y en azul intenso, como prácticamente nuestra región está azotada por esta enfermedad, igual con la mortalidad. No quiero comparar con otras regiones como África y Asia, porque bueno, realmente el tema que nos ocupa a nosotros es nuestra región. Pero fíjense cómo en nuestra región pues está bien importante la pena que tenemos de perder nuestras mujeres, sobre todo jóvenes, en algunas de ellas en edades reproductivas, que lo cual va a cobrar la vida no solamente para la mujer, sino para la sociedad, la familia y el desarrollo humano. Con relación a 2011, se crea este grupo o esta red de institutos nacionales de cáncer, donde tiene una plataforma geopolítica fundamental para poder tener estrategias con relación al apoyo que debemos recibir o debemos tener de nuestros gobiernos, desde nuestros países, para utilizar adecuadamente y eficientemente los recursos que tenemos y para poder desarrollar políticas públicas de cáncer adecuadas a nuestras poblaciones y con nuestros propios problemas epidemiológicos, que en definitiva son los que van a dar al traste en la producción o creación de las guías y de los programas que realmente nuestros países necesitan. En ese grupo operativo para el control de cáncer hay varios países donde están incluidos, más de 13 países donde está incluido, y en la actualidad hay unos más. Y bueno, todos y cada uno de nosotros pues tenemos nuestras propias guías y también hemos leído y hemos escuchado las guías de otros, aunque no pertenezcan a este gran grupo operativo, y que entre todos yo creo que podemos lograr una guía nacional, una guía única con relación a que en toda nuestra región pues tomemos y podamos hacer las mismas cosas. Al comité científico, al comité organizador de este evento y en esta sala, yo les traje las guías nacionales cubanas, que no las pude dejar ahora allí porque me dijeron que tenía que ser a través de los moderadores. Traje nuestras guías nacionales cubanas actualizadas, traje también los algoritmos de actuación para todas las mujeres, las que están en riesgo de tener cáncer de 25 a 64 años, las mujeres en condiciones especiales como embarazadas, pacientes VIH positivas, adolescentes, y también traje el anuario estadístico del año 24, el estadístico nacional, que además todo eso tiene sus
maneras de que ustedes puedan acceder, pero no se los traje para que puedan ver cómo está la situación real en Cuba, que bueno, son de todas formas las cosas que tenemos, unas como logro, otras estáticas y otras en vías de obtenerlas. Con relación al contexto, bueno, un mayor acceso a vacunas pudiera ser atractivo. Son pruebas que tecnológicamente se pueden lograr, se pueden obtener. La Organización Mundial de la Salud y la OPS plantean de que es un lujo, que no es un lujo el hecho de vacunar a nuestras niñas, sino es una necesidad, y que tanto los países de pocos y bajos recursos como los países con muchos recursos desarrollados pues deberían tener esta opción. En mayo del año, lo primero que me dijeron, lo hice al revés. Debo ir atrás, ya. Volvemos a lo mismo. En mayo del año 18 ya se planteó la necesidad de ir en función de un desarrollo hacia la eliminación del cáncer a nivel mundial. Y bueno, las metas que nos trazamos para el año 2030 o hasta el 2030 son precisamente que el 90% de nuestras niñas, y a lo mejor niños también, y ojalá podamos tener niñas y niños, puedan estar vacunados en las edades pediátricas, de manera que no puedan o no adquieran esta infección por VIH de los genotipados que pueden producir y dar al traste con la vida de las personas. Que la cobertura en tamizaje no solamente sea con Papá Nicolau, sino tenga una mejor especificidad y sensibilidad, y podamos tener al menos testadas más del 70% de nuestras mujeres en riesgo de tener cáncer, y que todos los lugares, qué fenómeno, me equivoco, y que, perdón, ay mi madre. Ajá. Y que en todos los lugares donde tenemos la desgracia de tener mujeres con cáncer, pues podamos tener la posibilidad de que el 90% de ellas pues reciban el tratamiento, sus tratamientos adecuados y oportunos, tanto en las lesiones preinvasivas como en las lesiones invasivas. Creo que es acá. Cada 2 minutos muere en el mundo una mujer por cáncer o por enfermedad, que es una enfermedad, ya dijimos, totalmente prevenible. En el año 2022, pues 348.000 mujeres murieron en el mundo, y de ellas el 90% en nuestras regiones o en los países que tienen nuestras situaciones. La posibilidad de vacunar contra el VIH en una sola dosis es un éxito. Esto en el foro mundial recientemente realizado en Cartagena de India el año pasado, del 5 al 7 de marzo, estuvimos presentes, donde estuvieron más de 90 países, donde estaban presentes más de 50 ministros, y donde todas las personalidades que estábamos, pues bueno, estábamos en función de las mejoras de nuestras poblaciones y nuestros países. Pues se aboga por una sola dosis de vacuna, porque se demostró en ese foro que el éxito desde el punto de vista inmunológico que habían recibido las niñas y los niños que ya habían tenido 3 dosis era similar a las que solamente recibieron 2 dosis, y estamos hablando de más de 400 millones de dosis en toda la región, y tenían iguales condiciones y tenían una gran protección a largo plazo. Más del 13% de los casos se había testado alrededor del 10º y el 13º año después de vacunado, y tenían efectos todavía importantes con relación a la protección. Y bueno, hoy se aboga por una sola dosis, y creemos que si es así, por el fenómeno coste, por el fenómeno economía y por las situaciones que todos conocemos, pues quizás pueda ser más atractivo que logremos esa gran meta de que el 90% en un periodo corto o inferior al año 2030, pues nuestros países puedan lograrlo. Con relación a la citología y el método que tenemos, bueno, todos sabemos, la citología tiene casi 100 años de utilidad. En sus primeros momentos, pues bueno, fue el éxito, donde más del 50, el 60 logró reducir la mortalidad en 60, 70 y más % en esos primeros años de su uso. Y también sabemos que fatalmente tiene una muy baja sensibilidad. Nosotros decimos a veces en mi país que tenemos la fatalidad de que 50 de nuestras mujeres que están caminando por las calles con Papá Nicolau negativos realmente no son pruebas que están negativas.
Entonces, si le sumamos a la mala sensibilidad que tiene la citología alrededor del 60%, le sumamos el falso negativo alrededor del 50%, pues estamos hablando de que nuestras mujeres con cáncer en una gran mayoría pues ya han sido testadas o han sido beneficiadas con el test de Papa Nicolau y sin embargo mueren de cáncer. Pudiera ser, o sea, no es que no sea un método útil, pero sí se puede en estos momentos adicionar un método que mejore la especificidad y sensibilidad del mismo, pues estaríamos hablando de que la prueba citológica lo que vamos a diagnosticar con ella es la enfermedad propiamente y el cáncer, y eso es lo que no queremos. O sea, nosotros queremos una prueba donde podamos diagnosticar el riesgo a enfermar. Tenemos que tener claro dos cosas, que el testar a una mujer en condiciones de enfermedad no tiene ninguna trascendencia. O sea, nuestro objetivo es testar a mujeres sanas de 25 años o más que puedan estar en riesgo de tener cáncer, sumándole a ellos los factores o cofactores que puedan tener de riesgo asociados, factor intrínseco del huésped como el fenómeno inmunológico y por supuesto no puede faltar la presencia de un genotipaje de alto riesgo oncogénico, sino que tiene que tener como condición que esa mujer no haya ni tenga ninguna patología, antecedente de ninguna patología cervical, que no tenga antecedentes de enfermedad o infección de PBH conocida, ya sea de los que no tienen riesgo oncogénico o los que no tienen posibilidad de malignización, como son las condilomatosis, o pacientes que ya hayan tenido testados anteriores o presencias anteriores de lesiones intraepiteliales, que todos sabemos que la transformación celular es producida también por el virus de PBH de riesgo oncogénico. De manera que si enfocamos nuestras pesquisas a mujeres sanas en riesgo con citología o Papa Nicolau negativo, pudiéramos tener la evaluación siguiente. Si tenemos una mujer con una citología a partir de los 25 años negativa, le repetimos a los 3 años y a los 28, 29 años negativa, y le repetimos o le hacemos un primer test de PBH alrededor de los 30 años y es negativo, entonces estaríamos hablando de que la mujer realmente no tuvo falsos negativos, de que el resultado citológico fue negativo y no un error subjetivo de laboratorio o un falso positivo, y que la mujer no esté en riesgo, al menos en 5 años, de enfermar de cáncer por la no presencia de un virus de riesgo oncogénico. De manera que dentro de la innovación que ya conocemos, la anterior a la innovación es precisamente la inspección visual que se usa en casi todos los países de la región. Cuba no usa inspección visual con ácido acético. Nosotros tenemos una condición diferente que después les explicaré. Pero estas pruebas de inspección visual con ácido acético han tenido una mejoría, ¿verdad? Y han tenido un avance en cuanto al proceso de innovación y ya se basan en plataformas inteligentes o de inteligencia artificial donde pueden tener procederes automatizados y que además puede tener la presencia para los análisis de imágenes digitales posteriores. Los estudios citológicos de Papa Nicolau, pues ya le podemos adicionar otro tipo de estudios, ¿verdad? Como son pruebas clásicas, aparece entonces la citología en base líquida y además se pueden hacer la doble tinción o la tinción para detectar virus, la presencia o no de la progresión de la enfermedad con relación a descartar la presencia de la proteína 16 o del P16 del Ki57. Y los métodos moleculares donde son pruebas de amplificación de los ácidos nucleicos del ADN del PBH, como todos conocemos, se le pueden adicionar pruebas de metilación y los biomarcadores proteicos de anticuerpos contra PBH, que también están más presentes en los fenómenos, en los procesos actuales. Entonces, con relación al rol de la infección por PBH, bueno, saber que la infección es una enfermedad común del tracto genital, es una enfermedad trasciente, es una enfermedad que se adquiere entre el primer y tercer año del inicio de las relaciones sexuales para mujeres y hombres, que puede desaparecer en periodos de 2 años y puede persistir. En el fenómeno de persistencia, cuando está presente en más de 2 años, pues puede tener esta persistencia una implicación con relación a una futura progresión de una lesión intraepitelial de alto grado o un cáncer a futuro, que entre el 5 y el 10% de las mujeres que contraen esta enfermedad o esta infección persistente pueden tener una progresión en meses si los fenómenos relacionados con el huésped y los factores de riesgo y cofactores son muy elevados en este tipo de pacientes.
Y la mayoría de las lesiones lesiones intraepiteliales de bajo grado además pueden remitir espontáneamente, pero un número no despreciable puede progresar hacia la malignidad. Los falsos positivos en la mayoría de los ASCUS no necesariamente se relacionan con una lesión intraepitelial de alto grado, pero el aumento en el diagnóstico subjetivo desde el punto de vista citológico de la presencia del ASCUS y del ASCUS, pues puede conllevar a excesos diagnósticos, a excesos y gastos importantes con relación al uso de la colposcopia y al uso de los medios diagnósticos que hay que implementar con relación a las biopsias para la confirmación y a los procesos terapéuticos. No dejando de poner en riesgo a las mujeres desde el punto de vista de su salud sexual y reproductiva futura por el exceso o la exageración en los procesos excisionales como son la conización por asa, vía térmica o láser o inclusive las histerectomías. La alta variabilidad con relación al proceso del diagnóstico citológico es variable porque es determinado única y exclusivamente por el factor humano. Necesitamos buenos microscopios, necesitamos buenos profesionales, y buen tiempo, paciencia y buena cadena de recolección. Desde la toma de muestras donde se esté tomando, en el momento que se esté tomando, la calidad de fijación, la calidad de coloración y después la calidad de procesamiento. Los programas de tamizaje basados únicamente en la citología no pueden continuar, pero simplemente son aceptados. Debemos entonces garantizar o buscar o permitirnos, ¿verdad?, que esta sensibilidad de estos resultados de la citología mejore cuando seamos capaces de poder añadirle pruebas moleculares del tipo de BPH. Nosotros en Cuba usamos COVAS 4800, que es lo que tenemos con relación a la empresa Roche o la firma Roche, y los resultados, bueno, también se los voy a entregar pronto para que puedan ver. ¿Qué está pasando con el PBH? Que bueno, cuando hacemos diagnóstico de PBH por otras técnicas, encontramos, o por otras vías moleculares, encontramos que no estratifican, no hacen el genotipaje adecuado, o sea, engloban toda la presencia de la positividad de PBH. ¿Y qué ventaja nos permite COVAS? Bueno, que nos da la presencia del PBH 16 únicamente, o la presencia del PBH 18 único, o la presencia de ambos, que son por supuesto los de mayor incidencia y prevalencia con relación a la enfermedad que nos planteamos, que es el cáncer cervicuterino, pero también nos da una genotipificación y positividad de 12 genotipos de alto riesgo oncogénico más, de los cuales va del 31 hasta el 82, pero el 45, recordarles que el 45 sí es muy frecuente, pero en nuestra experiencia y por lo que hemos visto, no es el más protagónico con relación particularmente al cáncer de cuello uterino. Está presente efectivamente como un riesgo oncogénico importante o como un elemento oncogénico importante para otros tipos de cáncer en otras localizaciones, fundamentalmente orofaringiano. Nosotros en nuestro servicio en Cuba sí hacemos anoscopía de alta resolución y tenemos protocolos de trabajo también con los compañeros de máxilos, o sea, estomatólogos y las personas que se dedican a la orofaringe, o sea, los estudios y bueno, hemos visto y hemos obtenido resultados interesantes. También este método de Roche nos permite dar el resultado negativo que nos da una altísima seguridad, más de un 90, por no decir que un 99, por no decir que un 100% de garantía de que su no presencia implica salud para esa mujer. Y bueno, también nos da la posibilidad de que el que sea no útil o no válido. ¿Qué pasa entonces? Que cuando nosotros tenemos la certeza y la seguridad de que tenemos un PBH negativo, el riesgo a progresión, el riesgo a lesión intraepitelial de alto grado o al cáncer se reduce a muchísimo, más que lo que se puede reducir simplemente con un resultado negativo de una citología. Pero tenemos que saber también que cuando tenemos una paciente con un PBH 16 positivo, en un grupo de 100, pues una de cada 4 puede progresar o puede tener una lesión o un cáncer a largo plazo. Cuando tenemos una con un test de PBH positivo a 18, pues una de cada 9, y cuando la presencia de los otros genotipos de alto riesgo, como son todos los que conocemos, pues nos da la posibilidad de que una de cada 19 puede desarrollar la enfermedad. De manera que es muy importante no saber si la mujer tiene o no PBH, sino la genotipificación que tiene, cuál tiene
y para poder entonces tomar las conductas pertinentes. Todos sabemos que cuando tenemos presencia de un ASCUS en los países como ustedes, en casi todos, excepto Cuba, que tiene otro sistema, pues el ASCUS no va a colposcopía. El ASCUS se le realiza o se le debe realizar un test de PBH por este método de Roche, y si se le hace un test de PBH por esta vía, pues y el resultado es la presencia de un PBH 16 o 18, entonces iría a una colposcopía. De ser un positivo al genotipado, de los 12 otros genotipos de alto riesgo, pues entonces no necesita una colposcopía, sino una repetición al año porque pudiera tener un aclaramiento, sobre todo si se trata de mujeres cercanas a los 30 años. En Cuba, cuando la mujer tiene un ASCUS solo, pues sí va a la consulta de patología de cuello como si fuera una lesión intraepitelial, pero nuestro sistema tiene un único sistema de salud, además un sistema gratuito, y para nosotros es muy importante que una mujer con ASCUS pueda definirse si realmente se está relacionando con una lesión intraepitelial de alto grado a largo plazo o no. Y bueno, va a consulta, pero sabemos que en el resto de los países no ocurre así. Con relación entonces a lo que estamos hablando, que es la prueba que tenemos, con la cual trabaja nuestro país. Bueno, una prueba cualitativamente in vitro, detecta PBH de riesgo oncogénico, genotipados, o sea, especificados, estratifica el riesgo de padecer la enfermedad y, por supuesto, previene la misma. Porque si tenemos la certeza de tener una paciente con un test de PBH 16 o 18, esa paciente iría a colposcopía y podemos tener una gran sorpresa cuando veamos que aún con su citología negativa y con esta presencia de un PBH 16 o 18 pudo en algún momento o tiene en ese momento una lesión intraepitelial o más. También, bueno, se puede hacer, ya dije la ventaja que tiene con relación a cómo obtenemos el genotipaje. Ya dije también, o no he dicho, pero bueno, voy a decir que es un equipo completamente automatizado, donde la calidad y la reproducibilidad es alta, donde reduce las variables entre los resultados. Por tanto, lo que es negativo, lo que es positivo a 16 es positivo a 16, puede ser 16 y otro, puede tener más de uno, y te lo especifica. Incrementa la productividad, y eso es un anticar, porque al incrementar la productividad, pues los laboratorios entonces no necesitan tantas personas, ni necesitan tantos microscopios, ni necesitan tantos salarios, ni necesitan tantos gastos. Se asegura entonces un código de barra para cada paciente, por tanto el error no existe, no hay error tampoco humano por la vía de la falsa, de que me equivoqué. Esta paciente dice, esa prueba no era la mía. Hay un manejo fácil al aumentar el número de muestras, o sea, podemos obtener muchas muestras en muy poco tiempo. No necesitamos 30 láminas por patólogo o por citopatólogo, por citotécnico, 28 a 30 láminas en un día de trabajo. Se pueden hacer en una hora, 90, 60, 90, 100 o más, depende de la disponibilidad de los equipos que tengamos. Después, la otra ventaja que tiene es que una vez que se recolecta la muestra, sobre todo en nuestros países, ¿verdad? Donde hay tanto calor, donde hay tantas montañas, donde hay tanta área rural, pues bueno, uno recolecciona la muestra en estas pacientes especificadas de riesgo, sanas pero en riesgo, y esa muestra en este vial puede durar a temperatura ambiente entre 15 y 30 grados Celsius, que es lo que tenemos en nuestros países, hasta 6 meses. O sea, la posibilidad de error o que se eche a perder esa muestra es prácticamente nula. O sea, que en cualquier montaña donde esa prueba se pueda tomar, tiene 6 meses para llegar al lugar donde pueda estar el equipamiento, donde se pueda hacer este proceso diagnóstico. O sea, que es una ventaja, creo yo, bien, muy buena. ¿Qué implicaciones económicas tienen? Las que he dicho y las que todos conocemos. Sobre todo el costo-efectividad de implementación de tamizaje primario. No estamos hablando de que sería útil o ahora mismo en nuestra región y países de bajos recursos, que todos los pacientes nuestras se tamizaran con nada más test de PBH y se obviara el Papa Nicolau. Creo que no. En nuestro país lo está adoptando en estudios pilotos como COTES, y creo que el COTES sería la opción mejor. Países desarrollados, y hay 5 en el mundo donde utilizan los test de PBH como screen primario, estamos muy lejos todavía económicamente nosotros de tener esa realidad, y uno de esos países es precisamente el continente, precisamente Australia. Pero sí podemos utilizarlo como COTES, y hablábamos de que cuando un país tiene un sistema de Papa Nicolau determinado, como lo tiene el mío, que tiene 14 pruebas citológicas en la vida de una mujer desde sus 25 años hasta los 64, cuando introducimos los test de PBH, y que sabemos que el riesgo a enfermar cuando el test de PBH es negativo no necesita hacerse en ningún otro estudio hasta pasados 5 años, aunque algunos lugares
ya hablan hasta de 10 años. Nosotros en nuestra experiencia todavía lo hacemos cada 5 años. Pues estamos hablando de que de 14 pruebas citológicas estamos reduciendo la realización de pruebas citológicas a estas mujeres en riesgo a la mitad. Estamos haciendo 7 pruebas citológicas y 3 test de VIH a lo largo de la vida en este tiempo y los resultados, bueno, se los voy a mostrar. De manera que un tamizaje oportuno proporciona entonces conocer mujeres que están asintomáticas. Todos sabemos que esta enfermedad en sus primeros momentos es asintomática. Desafortunadamente, para algunos países llegan las mujeres con síntomas en etapas muy avanzadas. Por suerte, en nuestro país, en más del 80% el diagnóstico se hace en lesiones intraepiteliales o etapa 1A, o sea, la etapa 1A, sí, en la etapa 1, perdón, donde todavía la mujer tiene posibilidad de curación casi llegando o picando a un 100%. Por tanto, la mortalidad en edades tempranas por esta causa es baja, aunque tenemos ahora una incidencia mayor y una mortalidad mayor también en nuestro país, como está ocurriendo en todas las regiones por los factores socioeconómicos que todos sabemos, por las carencias que todos sabemos tenemos, y bueno, la no aceptación, la no presencia de estas mujeres en los servicios de salud, porque al no tener síntomas, pues no acuden al mismo. Más importante entonces es que las pruebas de PBH de alto riesgo en paneles de genotipaje como estrategia de tamizaje primario pudieran tener un potencial de detectar y tratar cánceres pasados por alto en una citología normal. Les decía que 50 de cada 100 mujeres en Cuba y en el mundo deambulan por las calles con papanicolau negativos y no son citologías negativas y están asintomáticas, y cuando llegan con el síntoma, pues ya transitaron hacia una enfermedad que va a cobrarle la vida. La prueba es la única prueba validada clínicamente y aprobada por FDA, ya todos lo saben, a partir de la década anterior, o sea, de los primeros años del año 2000, 2000 algo, 2012, 2014. Esta prueba fue evaluada en el estudio de Aten, uno de los estudios más grandes que se hizo en la región, donde participaron muchísimos casos, muchísimas pacientes, y bueno, se demostró que tiene utilidad esta prueba diagnóstica, no solamente como método de screen, sino como triaje en las citologías de células escamosas con atipio significado incierto, para pruebas de tamizaje que se puede usar conjuntamente con los test de Papa Nicolau, que es la propuesta que tiene y lo que hace nuestro país con relación al COTES, y también se puede usar como una prueba de tamizaje único o primario, como hacen 5 países desarrollados en el mundo. Por tanto, de todas las que conocemos, pues COVA es la que permite que puedan tener y transitar por todas estas formas diagnósticas. Bueno. En cuanto a prevención primaria, bueno, los programas de prevención y el cáncer se centran en el uso de vacunas contra PBH, como todos conocemos ya también, que es una estrategia que puede dar impacto sobre todo a largo plazo. Las vacunas bivalentes, que son contra el PBH 16-18, las tetravalentes, que incluyen las infecciones de los PBH de bajo riesgo oncogénico, pero que sí producen verrugas genitales y que además causan, desde el punto de vista psicológico, de desarrollo de nuestras jóvenes y jóvenes, pues bueno, problemas, pues también están incluidos en la tetravalente, que hoy por hoy más del 80% de los países en nuestra región pues usan esta vacuna, está basada en estos 4 genotipos. Y bueno, está la nonavalente, donde ya ha adquirido un mayor rango, un mayor éxito, ¿verdad? Sabemos también que la tasa de eficacia cuando se usa vacuna está cercana al 100%, que en estudios de eficacia, sobre todo con el uso de la nonavalente, pues se detectó en este grupo de pacientes vacunadas jóvenes que mostró resultados de más de un 96% cuando incluyó y contra la prevención de estos genotipos, que en un estudio de vigilancia de 13 años posterior a la administración de estas vacunas se demostró que disminuyó de un 35 a un 6,7% la incidencia de la infección por PBH en pacientes vacunadas, y que en otro estudio demostró que cuando se vacunó entre un estudio de seguimiento de 9 o 10 años después de la introducción de la vacuna,
pues de un 78% disminuyó entre las jóvenes de 20 a 24 años hasta un 38% de infección por estos genotipados y también entre el grupo de las pacientes jóvenes de 25. ¿Qué queremos decir? Que independientemente que nuestras vacunas, la vacuna que se está planteando es una vacuna de uso preventivo y profiláctico y que debe ser utilizada en niñas de preferencia que no hayan iniciado las relaciones sexuales, hemos visto también que cuando una paciente joven está infectada por un PVH de cualquier genotipado, que no sea 16 o 18, que sea de cualquier otro de riesgo oncogénico, pues esta vacuna univalente pudiera beneficiarla, porque si no tiene un 16 o un 18, pues el 16 y el 18 le estaría dando a cualquier edad una protección. Y viceversa, si lo que tenía era 16 y 18 y después se infecta de un genotipo que no sea el 16 y el 18, pues la nonavalente le estaría dando protección para los otros genotipos, de manera que de alguna manera siempre va a ser el bien y no el mal. Pero bueno, lo ideal en cuanto al proceso de prevención, sobre todo en prevención primaria, pues precisamente es la vacunación en niñas y en niños que no hayan estado en contacto. Basado en esta cobertura, pues cuando tenemos una escala de vacunación, pues tenemos más del 100%. Ya estoy en el tiempo. ¿Ya me pasé? Me dieron 30 minutos. Pero ya pasaron 30 minutos. No puede ser. Bueno. No, que me dijeron 30 minutos, como empecé a... Bueno. Entonces, bueno, cuando tenemos cubierto las niñas vacunadas, pues tenemos un 100% de seguridad en cuanto a Ave María. La tecnología nos mata ahí. Ya estoy ahora que te digo que voy. Creo que era la otra. Ajá. Entonces, el cáncer se podría reducir las muertes en más de un 76%. Cuando logramos tener una cobertura vacunal en niñas de hasta un 80%, pues pudiéramos tener una reducción atractiva hasta un 70%. Cuando logramos tener una cobertura de un 70%, pues podríamos tener reducciones entre un 30, 31, hasta un 60, 61%. De manera que estamos hablando que la vacuna vale la pena. Porque estamos hablando a largo plazo. Estamos hablando de que nuestras mujeres, cuando tengan edades de riesgo, que ya fueron vacunadas, pues no vamos a tener que estar reunidos para tratar de hacer tesis en el mundo para reducción de la mortalidad por cáncer, porque ya no vamos a tener estas cifras. En cuanto a Australia, les decía, bueno, Australia por su experiencia se considera que va a ser o es ya prácticamente el primer país que no va a tener cáncer, o que va a tener menos de un cáncer, entre 1 y 4 muertes por cáncer, y no va a tener incidencia de PVH porque tiene esa cobertura de la que hablábamos anteriormente. ¿Qué tenemos en Cuba? Bueno, en Cuba tenemos un programa gratuito, tenemos una atención donde se diferencian las mujeres, donde se dispensariza, se toma la muestra de 24 a 64 cada 3 años, de la siguiente manera. Ya les dije que le iba a dejar los algoritmos nacionales, el anuario y las guías, por tanto ahí está bien expresado todo esto. Va solamente a consulta de patología de cuello, toda la que tenga citología normal, donde está incluida el ASCU. Va a toda consulta de patología de cuello, donde se realiza el proceso diagnóstico, la elección terapéutica y se garantía el seguimiento hasta el alta y el regreso nuevamente. ¿Qué otra cosa tiene Cuba como país donde el sistema nacional es gratuito y es único? La implementación del sistema de consultas municipales de patología de cuello a partir del año 2011, donde los 168 municipios que tiene Cuba, en 159 tenemos equipamiento y personal profesional entrenado, donde a esas consultas van las pacientes con citologías negativas y sintomáticas y tenga el grupo de edad que tenga. Solamente se dispensarizan las consultas de patología de cuello, los servicios de patología de cuello para la paciente que tiene citología anormal. Estas son las guías que ustedes van a tener, estos son los equipamientos con su equipo de radiocirugía de alta frecuencia, todo es producción nacional. Tenemos el vacuum aspirador de humo, el equipo de radiofrecuencia de nosotros es de alta calor, ahora no se me acuerda la palabra, de alta frecuencia con 5.4 MHz, por tanto es un corte y coagulación al unísono. ¿Qué nos falta? Bueno, el apoyo a la incorporación del TEC. Cuba desde el año 18 comenzó con los estudios de familiarización. Hemos hecho algunos estudios pilotos hasta el año 2024. No tenemos ni remotamente cercana la cobertura de un 70% en las mujeres de riesgo, pero estamos en camino para eso. En Cuba tiene 15 provincias, un municipio especial. De las 15 provincias, en 10 ya tenemos implementados los estudios pilotos
con test de VIH COVID y bueno, los resultados han sido similares a los del mundo. En índice de positividad han oscilado entre 13,3 y 14%, con relación a la positividad 16-18 entre 8,1 y 9,6, y en el contexto del pool o en el contexto de los genotipos no 16 y 18 estamos alrededor de un 60%. De manera que en nuestro estudio de prevalencia nacional y nuestros estudios diferenciados por región, pues ya tenemos bien identificados los problemas y bueno, Cuba también está trabajando en sus propias vacunas a largo plazo. ¿Qué nos falta? La implementación de vacunas. En el Foro del Mundial del año pasado, en Cartagena, como les dije, Cuba no estaba incluida y nos incluimos de manera que en el segundo semestre de este año, Cuba cierra con sus 368,000 niñas de 9 años en su primera vacuna. Nosotros hacemos la vacunación infantil, tenemos una vasta experiencia, utilizamos 13 vacunas en nuestro esquema de vacunación desde hace muchísimos años y ahora incluimos COVID, ahora vamos a incluimos PDH, así que vamos a tener 15. Y las niñas en 9 años, cuarto grado, serán vacunadas al unísono, todas en el mismo momento. Y nuestro sistema de cobertura en cierre vacunal en Cuba está alrededor del 98%, por tanto, PVH será no menos del 98%. Estoy segura de eso, lo vamos a lograr este año. En eso hemos trabajado muchísimo. Por tanto, nuestros estudios de PVH en mujeres no lo estamos haciendo hasta los 64 porque no tenemos todavía dinerito para tanto, pero ya tenemos incluida gran parte de la población nacional entre 30 y 50, porque en nuestros estudios, los números que le dije, pues predominó fundamentalmente las mujeres entre 35 y 40 años en cuanto al rango de positividad. Por tanto, decidimos que ese era el momento que tenemos ahora era para ese grupo de pacientes. Estos son los resultados que tuvimos y en Cuba, como les dije, de 14 pruebas citológicas nos quedamos con 7 pruebas citológicas y 3 test de PVH. Organización Mundial de la Salud plantea, igual que OPS, que al menos si lográramos hacerle un test de PVH por esta empresa a las mujeres a los 35 años y uno a los 45, al menos uno de los dos, pues lograríamos también disminuir la mortalidad por cáncer en el mundo. Nosotros en Cuba trabajamos para que nuestras mujeres tengan esta gran oportunidad y también trasladarla para que las mujeres de nuestra región centro y Latinoamérica la tengan. Y también queremos decir que esto lo tenemos como instalado en Cuba. El momento precisamente de actuar es ahora y crear un futuro sin cáncer cérvico uterino es nuestro deseo y nuestra atracción. Muchas gracias.